Bueno, muy buenos días a todos mis compañeros, buenos días profesora. El día de hoy voy a hacer una presentación respecto al BRICS. Y para entrarnos más profundamente en lo que se trata y lo que es el BRICS, corresponde hacer una referencia a su origen por una parte, pero al mismo tiempo a su historia. En primer lugar, cabe mencionar que corresponde a un acrónimo acuñado por el economista jefe de Goldman Sachs por ahí por el año 2001, de nombre Jim O'Neill, para designar a un grupo de países, al grupo de economías emergentes, entre las cuales se encuentran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Estas fueron definidas en aquel entonces como potencias de carácter intermedio, es decir, aquellas potencias que tenían una proyección en el futuro, y como procederé a mencionar con posterioridad, vamos a ver algunos estudios de Pricewater que hacen una especie de proyección y las posicionan dentro de los primeros lugares para el 2050. En su origen, este concepto tiene una cierta particularidad y es su símil respecto de la palabra brick, que en inglés significa ladrillo, haciendo una especie de juego de palabras de estas economías emergentes que buscaban, de cierto modo, posicionarse como líderes en la economía en las próximas décadas. Pero no fue sino hasta el año 2008 cuando se fueron institucionalizando de algún modo y de una manera más profusa y más acabada su estructura y también su organización. En este sentido, el BRICS se conceptualiza como una asociación de carácter económico y comercial de estas cinco economías emergentes, y que en la década de los 2000 eran las más prometedoras del mundo. Por eso se elaboró ese informe por el economista que ya acabamos de mencionar. Respecto a la historia, muy breve en relación a aquello, por ahí por el año 2006, en particular en septiembre de aquel año, los ministros de Relaciones Exteriores de los países en comento, es decir, Brasil, Rusia, India y China, en un primer instante, se reunieron en Nueva York en el marco de un debate general de las Naciones Unidas. En ese entonces, el ya conocido ministro de Relaciones Exteriores actual ruso, Sergei Lavrov, declaró en ese entonces que se podían suscribir ciertos acuerdos interesantes y que podían hablar del interés de estos cuatro países para potenciar en una nueva colaboración. Luego de ese primer acercamiento pudimos ver también que existieron cuatro nuevos encuentros, incluyendo uno en 2008 que fue bastante relevante, que fue celebrado en Rusia. A través de él se establecieron ciertos enfoques bastante relevantes e importantes en la agenda internacional. Con posterioridad ya en el año 2011, lo que se hizo fue establecer la posibilidad de que ingresara a Sudáfrica, y que es la última letra de este acrónimo BRICS. Pero, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante hacer un estudio respecto de esta organización? En primer lugar, porque se estima que tiene una proyección de que el 40% de la población mundial en los próximos años va a estar precisamente radicada en estos lugares, en estos territorios. Y también que más de un cuarto del PIB mundial está relacionado con el BRICS. Según el ensayo escrito por el mismo autor, Dreaming with BRICS, The Path to 2050, se reconoce que Brasil, Rusia, India y China, que han realizado ciertos cambios en sus sistemas políticos para abrazar de cierto modo también el capitalismo global y la apertura global, en este sentido Goldman Sachs lo que hace es predecir en particular que China e India serán los proveedores dominantes de tecnología y de servicio respectivamente. Mientras que por otro lado, Brasil y Rusia llegarán a ser semejantemente dominantes como proveedores de materias primas, pese a que en los últimos años también se ha visto una mayor industrialización de sus matrices productivas. Brasil y Rusia juntos constituyen los mayores surtidores de materiales y de alimentos del mundo actual, solamente para que tengan una referencia respecto a su relevancia. Por ello, por ejemplo, Rusia en la actualidad ha, se ha constituido como un factor fundamental en una posible crisis alimentaria que se va a ver producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. También las proyecciones indican que el peso total de los BRICS en la economía mundial
se elevó desde el 2004 hasta a un equivalente del 10% del PIB mundial y ya está con proyecciones para estar cercano al 30% del PIB mundial hacia el año 2025. Al mismo tiempo tiene un factor de carácter político que a mi juicio es relevante mencionar, y es que le da una voz al sur global, a esta cooperación sur-sur, como fue llamado por algunos autores, por ejemplo, Fareed Zakaria, que hace referencia a The Rise of the Rest, es decir, le da la posibilidad a países que son emergentes de tener una voz en la comunidad internacional. A continuación, me gustaría destacar también algunos eh, gráficos que nos revelan esta relevancia. Principalmente está determinada en el primer caso por la distribución de la población mundial eh, en porcentajes. Distribución de la población mundial, por ejemplo, en el caso de China, para el año 2015 presentaba un 18,66% de la población mundial. En el caso de Sudáfrica, un 0,75%, Rusia un 1,96%, India un 17,85%, versus ahí América Latina que tiene un 5,79, lo que revela sin lugar a dudas la relevancia en términos demográficos. Eso es un aspecto bastante relevante en términos económicos, porque sabemos que el PIB como medida principalmente está también establecida como un factor el hecho de que exista mayor población que pueda producir bienes y servicios en un año determinado. También podemos ver la distribución del PIB para el año 2015 por paridad de compra, que es uno de los más efectivos a dólares constantes para la comparativa del año 2011. Así, por ejemplo, el PIB mundial en el caso de China para el 2015 equivalía a un 17,13%, en el caso de Sudáfrica un 0,63%, Rusia un 3,26%, India un 7% y Brasil un 2,80%. Según las proyecciones, como habíamos adelantado en un inicio, según las proyecciones del PricewaterhouseCoopers para el año 2050, estos mercados emergentes dominarán la economía del mundo. Así, por ejemplo, según el estudio, de las 10 economías del mundo, según el PIB por paridad de compra, muchas de ellas están dentro de este grupo. Por ejemplo, el primer lugar para el año 2050 será China. El segundo lugar será India, desplazando a Estados Unidos. En tercer lugar estará Estados Unidos. En cuarto lugar, Indonesia. Y en quinto lugar tenemos a Brasil. El sexto lugar, para aquel entonces, será Rusia, según estas estimaciones. Pero ¿cuáles son las características en común de este grupo? En primer lugar, me gustaría mencionar el paradigma de la cooperación sur-sur, que ya hicimos mención como un elemento fundamental. También todos estos países tienen una alta densidad demográfica, una gran población. En el caso de China tiene más de 1.400 millones de habitantes, Brasil 212 millones de habitantes, Rusia 144, India 1.380 y Sudáfrica 60 millones. Asimismo, la enorme cantidad de recursos naturales es un factor relevante, por supuesto, que hay que considerar. En el caso de Rusia, tiene enormes yacimientos petrolíferos y también gasíferos, por lo tanto, es un elemento a considerar también. Brasil es un gran exportador de alimentos y tiene también una riqueza de biodiversidad bastante relevante, también tiene minerales que considerar y son ejemplos básicamente de la importancia que tienen estos países en la producción y economía mundial. También son economías que han tenido durante los últimos años unas cifras de crecimiento bastante elevadas. Lo vemos, por supuesto, en el caso de China, que logró crecer en la década de los 80 en adelante, siempre a un ritmo superior a 2 dígitos anuales, lo que obviamente permitió sacar más de 800 millones de personas de la pobreza, desde la apertura económica iniciada por Deng Xiaoping en el año 1978. También otras características que encontré realizando esta investigación dicen relación con un autor, que es Irawen Villamar, que hace algunas características en común, por ejemplo, que estos países tienen una decidida participación de los respectivos gobiernos en la producción, en la economía, con empresas de propiedad estatal y con políticas públicas bastante claras y muy activas en este sentido. Por lo tanto, la política comercial y la política de productividad también cobran un rol fundamental en estos gobiernos. También
el llamado rasgo neo-westfaliano que hace referencia a este autor en relación a que la centralidad de la soberanía como valor y la no intervención como principio, a fin de poder evitar ciertas intromisiones de las potencias establecidas de Occidente en los asuntos internos. Por lo tanto, buscan evitar, o más bien mantener una cierta independencia de los poderes hegemónicos. Y, tercer lugar, son grupos estadocéntricos de carácter intergubernamental y no de las sociedades o pueblos de esos países. En cuanto a las diferencias, también me gustaría mencionar algunas de las siguientes. También fueron elaboradas por un autor que tuve la oportunidad de estudiar, que es un paper bastante interesante, de Mariano Tursi, que resume las diferencias en lo siguiente. En primer lugar, no existe una proximidad geográfica em, entre estos países, por lo tanto no existe un agrupamiento, no deriva en una cercanía o en una contiguidad, por ejemplo, de las unidades como, por ejemplo, ocurre con la Unión Europea, por ejemplo, o la Organización de Estados Americanos, el NAFTA o la ASEAN. No existe esa característica en este caso, están dispersos por distintos continentes. Tampoco tienen una tradición cultural o también un etos sociopolítico, son un grupo de países bastante heterogéneo. En tercer lugar, tampoco tienen tasas de crecimiento homogéneas. Ya sabemos el caso de China, que creció durante 2 dígitos durante un gran lapso a finales del siglo XX. Por lo tanto, también podemos ver esta disimilitud entre los distintos países. Por ejemplo, para el periodo entre el año 2000 y 2009, desagregando algunos países, por ejemplo, el 3,3% fue de crecimiento económico para Brasil anual, el 5,4% para Rusia y el 6,9% en India. Tampoco, en cuarto lugar, comparten un grado de integración económica similar u homogénea, por decirlo de algún modo, teniendo en cuenta los grados de apertura comercial que ha sido establecido a través de una medida estándar, por ejemplo, por la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, ¿cuáles son los logros más relevantes desde mi punto de vista? Y he entendido también que la materia que estamos estudiando dice relación precisamente con instrumentos y regímenes de cooperación. Quise destacar estos dos que son los más relevantes a mi juicio. En primer lugar, en materia de crédito, se produjo la creación de un sistema de financiamiento mediante el nuevo Banco de Desarrollo, también llamado coloquialmente como el Banco BRICS, que tiene sede en Shanghái y que comenzó con un capital inicial de 100.000 millones de dólares en un instrumento para financiar todos los proyectos de arquitectura, de infraestructura, en el marco del proyecto de la Franja y la Ruta. Es por ese motivo que China realizó un aporte superior al de los otros países, más de 40.000 millones de dólares aportó versus los 18.000 que aportaron Brasil e India, por ejemplo. El segundo caso de cooperación bastante importante que me gustó fue precisamente aquel que tiene que ver con la liquidez para poder utilizar ciertos fondos. Es el acuerdo contingente de reserva para poder evitar, por ejemplo, una falta de financiamiento en caso de que existan eh, ciertas catástrofes, por ejemplo, cierta falta de liquidez para poder hacer frente a ciertas dinámicas de los problemas globales, por ejemplo. También se constituye como una forma de evitar concurrir a estos mecanismos Bretton Woods, como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, dadas sus exigencias respecto a las tasas de interés, por ejemplo, o a las exigencias de carácter fiscal que tienen que implementar los países para poder ser receptores de una ayuda o de un crédito. Al mismo tiempo, me gustaría destacar algunos elementos que también son relevantes para poder entender la relevancia en cuanto al BRICS. En primer lugar, el primer gráfico de mano izquierda revela ciertas proyecciones respecto a la participación del PIB mundial en el futuro. En el caso de China, tiene una proyección de aumentar y elevar su participación dentro del PIB mundial de un 18 a un 20%. El caso de Estados Unidos, como ya vimos, va a retroceder de un 16 a un 12%, lo que le da paso, por supuesto, a India para posicionarse dentro de los países con mejores economías
para el 2050. Asimismo, también ocurre con la Unión Europea, que va a bajar del 15 al 9% según las proyecciones. India va a aumentar su participación, y sin lugar a dudas se va a emerger como uno de los actores principales en términos de productividad. También en la parte inferior podemos ver algunas comparaciones respecto a de la importancia. Por ejemplo, Rusia, como sabemos, en términos de área y de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo. Por su parte, Brasil es el país número 5 en términos de área y de superficie. También en términos de población, por ejemplo, podemos ver que China se yergue como el país más populoso de todo el mundo. Em, Esos son algunos valores que quise destacar también para poder tener cierta consideración. China, por supuesto, como sabemos, tiene el primer lugar en PIB por paridad de compra a nivel mundial, entre otros factores a destacar. Otro de los gráficos que también me gustó bastante, que refleja aquello, es la participación en la economía mundial. Para el año 2015, todos los países unidos, eh, como vimos, ya representa más de un cuarto del PIB mundial, alrededor de un 28,78%, obviamente influenciado por el enorme crecimiento que ha tenido China durante las últimas décadas. Si se ven, se fijan, comparativamente India, Rusia y Brasil tienen una línea más horizontal, sin tanta pendiente, y en ese sentido, obviamente, que el factor fundamental, sin lugar a dudas, ha sido China. Por ejemplo, durante el periodo 1990-2015, se estima que los países del BRICS crecieron más que el promedio de la economía mundial, eh, por ejemplo, de un 5,7% en promedio frente al 2,5% de la economía mundial. Pero al mismo tiempo también reflejaron, y muchos autores coinciden con aquello, o mostraron una mayor resiliencia económica para enfrentar la crisis subprime del año 2008. Bueno, algunas de las críticas que se le efectúan a este organismo refieren principalmente a que el BRIC no es más que una sigla llamativa para designar a cuatro economías emergentes, pero que en términos prácticos no tienen absolutamente nada que los una. Aparte de que todos ellos son, en términos de población, bastante densos, pero básicamente lo que hacen es que no tienen elementos en común, y es como una especie de unión forzada, o fue creada de forma bastante artificial. Esas son las críticas que se le efectúan. Asimismo, según el Banco Mundial, el promedio de crecimiento anual de las economías del BRICS, em, desde el año 2015, según lo que dice el Banco Mundial, se redujeron a más de la mitad en comparación con las cifras reveladas en el año 2010. También se señala que los últimos 10 años se ha producido como una especie de, de reducción de las proyecciones económicas, principalmente influenciada no por China, sino que también por Brasil, que ha tenido ciertos problemas políticos internos que también han afectado, sin lugar a dudas, la producción y la economía. Ahora lo estamos viendo más bien en el presente conflicto, con la falta, por ejemplo, de fertilizantes. Brasil es uno de los países que fertilizantes importaba desde Rusia, y producto de la guerra solamente tiene insumos para 3 meses más. Por lo tanto, vamos a ver también una afección en estos términos, y que sin lugar a dudas puede dar lugar a una crisis eh, alimentaria en el futuro. También existen, como sabemos, las fuertes disparidades económicas de estos miembros de este grupo. Tienen profundas diferencias en ciertos temas, por ejemplo, aquellos temas relativos al cambio climático, o aquellos temas relativos a la condena por los derechos humanos, y que les produce una especie de falta de coherencia en este sentido del bloque. Las condiciones, por ejemplo, en términos objetivos de lo económico, lo financiero, lo político y lo militar, en particular de China respecto a los otros países, se constituyen diferencias fundamentales que es insoslayable hacer caso omiso respecto a eso. Finalmente, me gustaría terminar
brevemente respecto a un elemento que obviamente que está bastante en boga, y aquí cada uno de estos líderes mundiales tiene la misión. Vladimir Putin, obviamente, un papel fundamental. Modi, Xi Jinping, Ramaphosa y Bolsonaro son los líderes que tendrán que ver cuál es el futuro del BRICS. ¿Podrá efectivamente Ucrania superar las fuerzas y la invasión rusa? Es una pregunta que sin lugar a dudas va a influir en lo que dice relación con el BRICS. Recordemos que en marzo del año 2014 la Federación Rusa anexó Crimea y hasta entonces, cuando esta era parte de Ucrania, luego libró una guerra bastante cruenta a partir de ese entonces en las provincias de Donetsk y Lugansk, quienes se declararon independientes y realizaron ciertos referéndums para la época, pero también cabe recordar que en julio de ese mismo año los miembros del grupo BRICS realizaron su cumbre en Fortaleza para consolidar esta proyección global, y al mismo tiempo crearon estos mecanismos de cooperación que hacía referencia con anterioridad con el objeto de influir en la arquitectura financiera global, que es bastante relevante en estos tiempos, tratando de obviamente contrarrestar la influencia de Occidente en este sentido. Pero en la actualidad la invasión rusa ha puesto ciertos problemas y ciertas trabas en la agenda del BRICS, por lo tanto no sabemos cómo van a funcionar los países del bloque. Hemos visto una especie de acercamiento y amistad sin condiciones, como ha sido mencionada por algunos desde China, pero también el pragmatismo chino que busca siempre evitar el conflicto hace difícil aventurarse a una mayor aproximación o ver qué es lo que va a suceder de aquí a futuro, en particular con la conducta china, también considerando obviamente las sanciones que fueron impuestas a los bancos rusos a través de la eliminación del sistema SWIFT. China, finalmente, a mi entender, es el único país que pudo haber tenido una cierta previsión respecto a la inminencia de la invasión rusa, recordando obviamente la celebración en vísperas del inicio de los Olímpicos de Invierno, donde se reúnen Xi Jinping y también Vladimir Putin, donde al parecer sellaron ciertos acuerdos para poder fomentar la interdependencia, el comercio, etc. Así fue catalogado, por ejemplo, por Wang Wenbin, cuando dijo que no existía límite para la cooperación entre Rusia y China. Y es en este sentido, haciendo esta especie de finalización a modo de conclusión, que les planteo una pregunta que a mi juicio es bastante relevante. ¿Podrá el BRICS superar las consecuencias de la guerra actual entre Ucrania y Rusia o finalmente está destinada al fracaso? Agradeciéndoles, por supuesto, el tiempo y la oportunidad de brindarme para poder hacer esta exposición, que fue bastante interesante también. Les doy mis saludos y muchas gracias.